Dios te bendiga, quien quiera que seas y donde quiera que estés. En este momento nos encontramos para estudiar una característica más del pueblo de Dios. Y la característica del pueblo de Dios que vamos a estudiar hoy es el servicio. Y el título de esta lección es Un pueblo que sirve. Un pueblo que sirve. Las bases bíblicas para este tema los encontramos en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45, en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27, y Juan capítulo 13, versículos 13 al 17. Por favor, estudia estos pasajes bíblicos en casa. Te los voy a repetir. Marcos capítulo 10, versos 35 al 45, Lucas 22, 24 al 27 y Juan 13, 13 al 17. Ahora vamos a tener el versículo para memorizar. En realidad son dos. Juan 13, 14 y 15. Y dice así: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado. Una vez más, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado. Juan capítulo 13, versículos 13 y 14. Ahora, como siempre hacemos, el propósito de esta lección. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Ver el servicio como un estilo de vida del creyente, teniendo como modelo a Cristo. Una vez más, para que retengas eso en tu mente y en tu corazón, que el propósito de esta lección es ver que el servicio es un estilo de vida para el creyente, teniendo como modelo a Cristo. Muy bien. Como pueblo de Dios, debemos aspirar a ser como Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Si somos creyentes, si somos cristianos, si somos iglesia, si somos el pueblo de Dios, entonces tenemos que aspirar a vivir como Jesús de acuerdo a sus enseñanzas. Y para esto tenemos que estudiar diversos aspectos de las enseñanzas de Jesús y en este caso el servicio. Para vivir como Jesús vivió, entonces tenemos que estudiar las enseñanzas que Él nos dejó. Pero como hoy vamos a hablar del servicio solamente, entonces veamos los ejemplos que nos dejó Jesús en cuanto al servicio. El servicio es un punto importante en la vida de la persona que decide seguir a Cristo. Todo el que decide seguir a Cristo tiene que saber que va a servir, que tiene que servir, ya que esto dice mucho de la madurez y de la entrega de la persona. Cuando servimos, cuando nos hacemos cristianos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entonces ese servir, ese estilo de vida de servicio va a decir de nosotros cuánta es nuestra madurez y cuánta es nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo. El servicio en la palabra de Dios es más que una acción esporádica. No es hoy, mañana, sí, después no, una vez al mes, una vez al año. El servicio en la palabra de Dios es un estilo de vida. Algo que hacemos diariamente. Algo que yo siempre pongo como ejemplo: tomamos agua todos los días porque es parte de nuestro estilo de vida para la salud y para mantener nuestro cuerpo bien. Entonces es un estilo de vida. La rutina que nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, vamos al trabajo, todo eso son estilos de vida que tenemos, son rutinas. Entonces en la vida del cristiano el servicio también tiene que ser un estilo de vida permanente, todos los días de nuestras vidas. Vamos a desarrollar el primer punto
de esta lección. Y el primer punto es, el servir es un mandamiento para el pueblo de Dios. El servicio es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento de Dios para su pueblo. Y tenemos como base allí Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45 y Juan 13, versículos 13 al 15. Ahora, veamos qué nos dice el diccionario en cuanto a servicio. ¿Qué es servicio? Dice el diccionario de la Real Academia, es ponerse a las órdenes de otra persona y hacer la voluntad de ésta. Wow, eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia, no el diccionario bíblico. El diccionario de la Real Academia dice ponerse a las órdenes de otra persona y hacer la voluntad de esta persona. Pero vamos ahora a ver cuál es el servicio cristiano. ¿Qué es un servicio cristiano? Y en la historia de Marcos capítulo 10, 35 al 45, aquí vemos a los dos discípulos que vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, cuando tú estés en tu reino, por favor, nos queremos sentar uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Y ustedes lean en su casa toda la historia, es una historia muy conocida. Pero Jesús les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, ustedes no van a poder pasar por lo que yo voy a pasar. Ellos les dicen que sí, pero Jesús en el versículo 45 les dice, yo no vine para servir, para ser servido, sino para servir. Y eso es lo que Jesús nos está llamando a nosotros. Que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros como cristianos tenemos que estar listos para servir en todo momento cuando se nos necesite. Ahora, ¿qué significa el servicio cristiano? Vamos a verlo por partes. El servicio cristiano, en primer lugar, significa entrega. Cristo se entregó. Entonces, es darse a la otra persona sin saber si esa persona lo va a aprovechar o lo va a agradecer o lo va a valorar. Simplemente hacemos el servicio como una entrega. O sea, nos entregamos porque queremos servir, porque queremos seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, si la persona lo aprovecha, lo agradece o lo valora, esa no es nuestra motivación o no debe ser nuestra motivación, sino entregarnos. Es solo desear lo mejor para la otra persona. Simplemente, como hizo Jesús, desear lo mejor para la otra persona y lo hacemos. En segundo lugar, el servicio cristiano significa darse o gastarse por el otro. ¡Wow! Gastarse por el otro o por la otra. Sin esperar nada a cambio ni pagando un favor. O sea, no es que voy a hacer este favor porque después yo voy a lograr algo o me van a dar algo. Tampoco es para... porque ya me hiciste el favor y entonces, bueno, como tú me hiciste este favor, yo te voy a hacer este servicio. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos son las motivaciones para servir, sino que servimos simplemente sabiendo que no todas las personas valorarán lo que estamos haciendo por ella. ¿Ok? La persona puede ser que ni siquiera se entera por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo o no lo valora, pero nosotros lo hacemos, porque así lo hizo Jesús. Jesús se entregó, es una entrega. Entonces nosotros como cristianos nos entregamos al servicio de los demás, porque así Jesús lo hizo y así Jesús demanda de nosotros. En tercer lugar, el sacrificio cristiano conlleva, o el servicio cristiano conlleva sacrificio, conlleva desvelo, trabajo y esfuerzo. Sacrificio, desvelo, trabajo, esfuerzo. Si no hay sacrificio, no hay servicio. Tenemos que sacrificarnos. No es algo que hacer por hacer, porque como salga. No. Servicio es un sacrificio que cuesta, que tenemos que esforzarnos, tenemos que desvelarnos, tenemos que trabajar. Esto implica entonces incluso hacer cosas que no me agradan.
para beneficiar a quien recibe el servicio. Hacer cosas que no me agradan para beneficiar a quien recibe el servicio. Yo recuerdo, déjenme decirle esto rápidamente, esto es una anécdota real que ocurrió en Panamá. Un hombre, un creyente, ya murió, ya está en la presencia del Señor, pero este hombre dice que una vez encontró a un indigente en la calle, en la avenida central en Panamá, en la ciudad de Panamá, y tuvo tanta misericordia por ese hombre, tanto dolor en su corazón por ese hombre, que lo abrazó y lloró y oró mientras lo tenía abrazado, oró por ese hombre. Y muchos años después, ese hombre se encontró con ese indigente y el indigente le dijo, ¿usted se acuerda de mí? Y este hombre le dijo, este creyente le dijo, no, en realidad no me acuerdo, ¿quién eres? Dice, yo soy aquel indigente que usted hace no sé cuántos años abrazó en la avenida central y oró por mí. Un hombre que estaba sucio, maloliente, pero este creyente, movido a misericordia, lo abrazó y oró por él. Cosas que no nos agradan, que tenemos que hacer. Eso es servicio, un sacrificio, hacer cosas que no me agradan para el beneficio de otra persona. Y eso solo para dar un ejemplo. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos de servicio nos lo dejó Jesús. Él entregó su vida para nosotros. En sacrificio Jesús entregó su vida para salvarnos. Gálatas 1, versículo 4 nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, en un mundo donde prevalece el egoísmo, es difícil ver el servicio al prójimo en forma desinteresada y como una prioridad. Vivimos en un mundo muy egoísta, muy egocentrista, muy centrado en mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, en este mundo es difícil ver el servicio al prójimo de una manera desinteresada y como una prioridad. Por eso, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, el servicio debe ser una característica distintiva del cristiano fiel. Oigan lo que dije, del cristiano fiel. El cristiano fiel a Jesús se caracteriza por una vida de servicio, por un estilo de vida de servicio. Otro ejemplo de servicio que nos dejó Jesús lo encontramos en Juan, capítulo 13, versículos 13 al 15. Y esta historia es el lavado de los pies. Durante o después de la última cena, Jesús se toma una vasija con agua, una toalla, y se inclina a lavar los pies de los discípulos. Y ustedes pueden leerlo allí en Juan 13 al 15, este pasaje de lavado de los pies. Entonces, este ejemplo del maestro, de lavado de los pies, este ejemplo de Jesús, no significa que nosotros tenemos que seguirlo literalmente. Y cada año, durante la Pascua, vamos a lavarle los pies a alguien. No es exactamente eso, no es literal. Lo que significa es una muestra. Jesús nos estaba mostrando, dándonos un ejemplo de ser humildes y servir a otros como un estilo de vida sin importar de quién se trate. Servir no es solo lavar los pies, es servir a los demás, siendo humildes, sin importar de quién se trate la persona, en qué estatus social se encuentra, en qué situación se encuentre, pero que nosotros tengamos el ejemplo de Jesús para servir. Y el servicio es un mandamiento, y es un mandamiento que no debemos ignorar, porque los mandamientos de Dios no se negocian. Los mandamientos de Dios no se negocian, porque los mandamientos de Dios no tienen tonos grises, no son tibios, o sí o no, a lo mejor, tal vez, no. Los mandamientos de Dios se cumplen o no se cumplen. De allí entonces que no existe lo que decimos y escuchamos por allí, y yo creo que hasta yo lo he usado muchas veces, de decir,
ay, este es un buen cristiano, este es un mal cristiano. Entonces, no existe un buen cristiano o un mal cristiano. Lo que sí existe es que cuando la persona viene a los pies de Cristo, entonces mantiene una relación tan especial con Cristo que cumple sus mandamientos. Entonces, no es si es un buen cristiano o es un mal cristiano, porque lo que hace que seamos cristianos o no es nuestra relación con Cristo y el cumplimiento de sus mandamientos o no. Eso es lo que hace la persona cristiana. Entonces no hay que buen cristiano o mal cristiano. Simplemente el cristiano tiene una relación con Cristo genuina, especial, verdadera y cumple sus mandamientos. Entonces el servicio no es por retribución o porque alguien nos va a pagar o alguien nos va a hacer algo porque servimos. O tampoco el servicio es porque si lo hacemos, se lo hacemos a Dios, a Jesús, y nos vamos a ganar el cielo. No, el servicio es simplemente por amor al que lo necesita. No es por esperar nada, no es maquinando que voy a hacer esto, voy a servir a esta persona, voy a darle una bolsa de comida a esta persona que no tiene, voy a comprarle zapatos a este niño que no tiene, porque el Señor me está mirando y me voy a ganar el cielo. O porque alguien está mirando y alguien está tomando un video y lo van a pasar en las redes sociales y voy a tener muchos likes. No, eso no es. Eso no es la motivación del servicio. La motivación del servicio simplemente es por amor al que lo necesita. Jesús no nos juzgará por lo que tenemos, por los reconocimientos que nos hayan dado, por las riquezas que tengamos, por los logros que hayamos alcanzado, por los estudios que tengamos. El día del juicio, el día que estemos frente a Jesús, Él nos va a juzgar por cosas simples que hicimos en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la comunidad, en la iglesia. Por esas cosas sencillas, simples que hicimos en nuestra vida cotidiana. Dar comida al hambriento, darle agua al sediento, darle un lugar al forastero, darle ropa, abrigo al necesitado, visitar al enfermo, al que está en la cárcel. Cosas sencillas. Muy sencillas y sin pensar en retribución, simplemente por amor al que lo necesita. Lee por favor Mateo 25, 31 al 46 y allí está todo esto sobre el juicio. ¿Quién es? Cuando Jesús dice, no, los conozco, ustedes hicieron esto y esto por mí y a ustedes no lo conozco porque no lo hicieron. Muy bien, seguimos. El segundo punto que vamos a desarrollar en esta lección es que el servir hace al pueblo de Dios semejante a Cristo. Repito, el servir hace al pueblo de Dios semejante a Cristo. Lee por favor Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Vamos a desarrollar este punto comenzando con lo que dice Juan 13:15, que ya lo vimos en el punto anterior. Dice, yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 13, versículo 15. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Mis hermanos, mis amigos, nunca cometamos el error de compararnos o medirnos con otros. Nunca nos midamos o nunca estemos mirando lo que hace o no hace el pastor. Que lo que dice o lo que no dice el hermano, lo que dice o lo que hace el cónyuge, mis padres, mis compañeros de trabajo. Nunca nos comparemos ni nos midamos en estos puntos, porque nuestra medida de comparación con quien nosotros tenemos que medirnos siempre es con Jesús. Jesús tiene que ser nuestra medida. Y la palabra lo dice, para que lleguemos a la estatura perfecta del Hijo de Dios. En Efesios. Entonces, no nos comparemos con otros, porque si nos comparamos con otros, pues los demás fallan, como fallo yo, como fallamos todos, pero comparémonos con Jesús.
Jesús tiene que ser nuestra medida. Entonces nuestra meta es ser como Cristo. Esa es nuestra meta. Pero tengamos cuidado, mis hermanos, porque nuestra meta, y la palabra lo dice, que nuestra meta es ser como Cristo. Esa es nuestra meta, la medida. Pero tenemos que tener cuidado que después no nos vayamos a creer que somos dioses y que ya estamos en un pedestal y que bueno, cuidado porque yo soy el mejor. No, cuidado. La meta es llegar a la estatura de Cristo, pero sin creernos más. Sino lo que tenemos que ver es, en esta meta, querer ser semejantes a Cristo, y el servicio es una de las mayores semejanzas que debemos tener. ¿Ok? Jesús sirvió en este mundo, Él vino a servir, no a ser servido. Entonces una de las mejores semejanzas que debemos tener y que debemos aspirar tener con Cristo es la del servicio. En aquella época, quien lavaba los pies a los visitantes era el sirviente menor, el menor de los sirvientes. Entonces, los discípulos, para ellos, por eso Pedro, si leemos la historia, Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, porque era algo muy bajo en la época de ellos. Pero Jesús le dijo, tengo que hacerlo, tengo que lavar tus pies, y lo estoy haciendo para darles ejemplo. Entonces Jesús rompió los prejuicios, Jesús rompió las jerarquías cuando lava los pies de los discípulos. Y en nuestro mundo de hoy, al igual que en los tiempos de Jesús, incluyendo a algunos cristianos, mis hermanos, y siempre digo que con dolor digo esto, que en nuestro mundo de hoy, incluyendo a algunos cristianos, quieren ser grandes, quieren ser más grandes. Nadie quiere ser más abajo, nadie quiere estar más abajo. Todo el mundo quiere estar arriba, en buenas posiciones, no abajo. Igual que en aquella época, en la época de Jesús. Entonces, debemos nosotros hacer lo que Jesús hizo. Jesús se humilló, dice en la palabra que Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, dice, muerte de cruz, una muerte vergonzosa en la cruz. Entonces, si Jesús se humilló, Jesús se hizo humilde, se entregó por nosotros, si Jesús lavó los pies de los discípulos, entonces nosotros tenemos que tener ese ejemplo, no querer ser grandes. Simplemente nuestro deseo debe ser hacer lo que hizo Jesús. Y este es el servicio que Dios espera de su pueblo, de su iglesia. Este es el servicio que Dios espera de ti y de mí, como sus hijos, como creyentes suyos, como seguidores suyos. Donde dice Juan 13, capítulo 13 y 14, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Este es el ejemplo del Señor. Dice, si yo, que soy el Señor y el Maestro, he lavado los pies, un servicio para la persona de menos valor en aquella época, y Jesús lo hizo siendo el Maestro, siendo el Señor, entonces nosotros también tenemos que ser humildes y servirnos unos a otros. En tercer lugar, el tercer punto que vamos a ver en esta lección es que el servir hace al pueblo de Dios bienaventurado. El servir hace que el pueblo de Dios sea bienaventurado. Y eso lo vemos en Juan nuevamente, Juan capítulo 13, versículos 13 al 17. Según el diccionario, nuevamente el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una persona bienaventurada es afortunada o feliz. Muy feliz, muy afortunada, felicísima. Pero más que una palabra, este es todo un concepto. En la realidad bíblica, en la palabra de Dios, a través de Cristo, bienaventurado, bienaventurada, es una palabra que abarca mucho, es todo un concepto.
En el mundo griego, en el tiempo de Jesús, se creía que la felicidad consistía en las riquezas, en el poder, en el prestigio y en la libertad sexual. Ahí estaban, los griegos pensaban que eso era felicidad, tener riquezas, tener poder, prestigio y libertad sexual. Y esto se conocía como el Makarios. Makarios era esta felicidad. Muy parecido a nosotros hoy, a nuestro mundo de hoy. El concepto de felicidad de nuestro mundo de hoy es muy parecido. Poder, riqueza, dinero, libertad sexual, esto, lo otro, los carros, las casas, mucho dinero, cuentas en el banco, posesiones. Pero el Makarios de Jesús, la felicidad de Jesús, la bienaventuranza de Jesús tiene que ver con el carácter de la persona, no con lo que tiene. Ser entonces bienaventurado con Dios, ser bienaventurado por las enseñanzas de Jesús, es algo interno como resultado de lo que uno hace, algo de adentro, es sentir ese gozo, sentir la satisfacción por dentro de algo que uno hace. Y entonces podemos decir que felices serás cuando sirvas a los otros, pues te sentirás satisfecho. Repito esta expresión, felices seremos cuando sirvamos a los otros y nos vamos a sentir satisfechos. Entonces la felicidad tiene que ver con el ser, no con el tener. Repito este concepto. La felicidad tiene que ver con el ser, no con el tener. No importa si tengo o no tengo. Soy feliz porque puedo ser y hacer juntamente con Cristo. Soy feliz porque puedo hacer, porque puedo ser yo, un hijo de Dios, y al mismo tiempo servir a los demás juntamente con Cristo. Ahora, si queremos ser bienaventurados, hay un solo camino: obedecer el mandamiento de servir según el ejemplo de nuestro gran Maestro Jesucristo. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser muy feliz? ¿Quieres ser felicísimo? ¿Queremos ser felices? Entonces, solo tenemos un camino: obedecer el mandamiento del servicio según el ejemplo que nos dejó Jesús a través de sus enseñanzas en la palabra de Dios. Yo quiero concluir esta lección sobre el servicio, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, pidiéndote algo. Yo no voy a dar la conclusión, como hacemos siempre, sino que te voy a pedir que pienses y comentes cuál es la conclusión de esta lección para tu vida y cómo piensas ponerla en práctica. Te repito, la conclusión de hoy no la voy a dar yo en esta lección. Te voy a pedir que tú lo hagas. Piensa en esta lección, medita, lee los pasajes bíblicos que te he presentado, comenta cuál es tu conclusión luego para tu vida y cómo piensas ponerla en práctica. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo, que puede ser mañana, tarde, noche, de acuerdo al país donde estén mirando. Señor, ayúdanos a servir, ayúdanos a seguir tu ejemplo de servicio, y que nuestra motivación del servicio sea el ejemplo que tú nos diste, que nuestra motivación sea el amor por la necesidad del otro, nada más de allí, que no haya ninguna otra motivación, solamente el amor a ti y el amor al prójimo, como tú nos enseñaste. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles a ti, a ser cristianos fieles, sirviéndote a ti y sirviendo a los demás. Y tú dices en tu palabra que en cuanto lo hacemos a uno de estos más pequeños, a ti lo hacemos. Gracias, Señor. Ayúdanos a mirar con tus ojos. Ayúdanos a ser tus manos y tus pies en este mundo tan convulsionado, en este mundo tan malo. Gracias, Señor, por haber dejado tu iglesia, porque somos parte de tu iglesia, de tu pueblo, para el servicio a los demás. En el nombre de Jesús. Amén
y amén.